Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos todos a este segundo capítulo de Bienvenidos, perdón, me estoy repitiendo, es temprano para mí. Saltemos el muro, episodio 2, acá junto a Joaquín Lavín y Alberto Mayol, para conversar o intentar conversar, o más bien dicho, intentar poner una conversación diferente en medio de un clima que es un clima complejo, enredado, tóxico, en el que está metida la conversación pública. ¿Cómo están, muchachos? Muy ¿Qué tal, bienvenidos. Mirko? Hola Mirko, Alberto, ¿cómo están ustedes? Un ¿Todo bien gusto. acá? Oye, aclaremos algunas cosas a la gente. Cuando partimos con la idea de hacer este podcast, siempre lo partimos con la idea de ser una plataforma de conversación sobre algo previo, que es el documento que ustedes habían firmado, que se llama Tregua y Estrategia, ¿no? Es decir, por ponerlo en términos académicos mayolísticos, el marco teórico de la conversación tiene que ver con ese documento y se los vamos a dejar acá ah, Sí, en, eh, Bueno, en un link para que ustedes puedan ver el fundamento, ¿no? De por qué estamos conversando, de las cosas que estamos conversando y que están previamente firmadas por Mayol y Lavín en este documento. Y a la vez decirles recordemos, que, Mirko, que esa fue sí, una exposición que hace alrededor de un mes atrás, creo que fue a fines de agosto, no recuerdo la fecha exacta, hicimos primero en Icare, que efectivamente se llamó así Tregua y Estrategia, y que hablaba de las oportunidades de Chile y los obstáculos que al mismo tiempo esto enfrenta. Y que causó un impacto en el sentido de que personas como muy distintas, en términos de pensamiento ideológico o de posicionamiento tradicional en la línea vertical derecha-izquierda, concordaban en ciertas cosas. Y eso causó un cierto impacto, digamos, y mucha gente nos escribió como diciendo, oye, esto es lo que necesita Chile, que esta conflictividad que hay, de alguna manera tratemos de encauzarla para algo positivo. Y ahí surgió entonces esto y después nos empezaron a invitar de otros lados. Tuvimos la Universidad Católica del Norte, tuvimos con Cristian Barnk en Icare también, ese programa que tiene él en EMOL, y así han surgido otros más. Tenemos que ir la próxima semana a la región del Biobío, a Herede, que es el encuentro regional de la empresa, que es como la ENADA de la región del Biobío, y así hay otros programados también. Pero efectivamente, ahí hubo un trabajo que hicimos durante varios meses y que, tal como en términos, como dices tú, sociológicos de Alberto Mayol, el marco teórico en que se enmarca este podcast. sí, en todo caso recordemos que además cuando nosotros lo hicimos, rápidamente Mirko comentó en redes sociales, cuando estaba todo el frenesí de las críticas, que es lo primero que aparece, obviamente, entonces destacando que era una propuesta que se salía de la caja y entonces empezamos en esta conversación que tiene que ver justamente con empezar a leer los escenarios, las situaciones y sobre todo las oportunidades de una manera un poco distinta, porque evidentemente cuando uno ha probado más o menos las mismas fórmulas y como es más o menos evidente, no ha funcionado o no ha funcionado del todo, bueno, algo hay que buscar, ¿ya? Lo mismo dijeron los argentinos y se fueron a Milei, pero bueno, Eso lo sabremos para bueno, la próxima emisión. la próxima emisión ya sabemos, Al- ya tendremos a Milei presidente. Albert ¿Pero Einstein tú crees que él sacaba en decía, primera vuelta? Sí, 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 yo Así creo que es. sí. Albert Einstein decía, si eres resultados diferentes, no sigas intentando lo mismo. O más bien dicho, no esperes resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Entonces, Exactamente. eso es muy, bueno, no hay que hablar acá de la inteligencia de Einstein, la capacidad de mirar por encima, ¿no? Yo creo que él se saltó varios muros, Sí. que eran los O muros de sea, de la física de Newton, ¿no? hace dos De semanas, mira, un mundo hace dos material semanas ordenado. salió encontraron, porque uno de los problemas de las ciencias en general, en la física es particularmente relevante eso, es que hay muchas hipótesis que no pueden ser ni verdaderas ni falsas porque no están las herramientas para poder verificar. Entonces, tecnológicamente no están las condiciones. Y había una hipótesis de Einstein que, hay varias, pero había una en particular que se pudo recién saber si era correcto o no hace 2 semanas, 3 semanas, ¿ya? Que es la pregunta, la tesis de él era que la antimateria
no, no suponía antigravedad. O sea, que la antimateria se comportaba gravitacionalmente igual que la materia. Y no había habido forma de medirlo por más de 100 años. O sea, estamos hablando de una cosa. Y se midió y efectivamente ya se pudo y se estableció que tenía toda la razón. Entonces, cuando te confirman más de 100 años después, como que es evidente tu carácter de vanguardia, ¿no? ¿No? Oye, pero en todo caso lo que dijo Einstein le viene muy bien a Chile. Si sigues haciendo lo mismo, no esperes resultados diferentes. Sí, pues. Y Sí, venimos haciendo lo mismo durante eso es bastante, varios eso años y varios es gobiernos. evidente lo mismo. Tenemos que analizar en este podcast qué es eso que es lo mismo. Y yo les propongo que para eso hagamos cada uno, a propósito, no podemos evadirlo, ¿no? Del 18 de octubre, 4 años que se conmemoraron, celebraron ayer, lo que usted quiera. Vamos a hacer alguna reflexión desde lo que cada uno siente que ahí ocurrió y que es lo mismo. Pero antes quiero dejarle muy en claro a nuestros escuchas que este podcast, lo que no es un podcast de comentarios de actualidad. Vamos a comentar actualidad política. Estamos en la agenda. Y por lo mismo no es un podcast indefinido. Es decir, lo partimos pensándolo como un conjunto acotado de conversaciones. Si de ese conjunto acotado de conversaciones surge la necesidad de seguir conversando, bienvenido, pero estamos en eso, ¿no? Vamos arreglando la carga en el camino, no sabemos. Así que, nada, pues, ¿qué les pareció la conmemoración del 18 de octubre? Igual el diagnóstico que tienen ustedes ya mirado con perspectiva de tiempo de este proceso. Yo creo que hay que partir por Alberto porque le leí un artículo, una columna ahí en la radio Bio Bio, en que hablaba de que esto había sido un infarto o un accidente cerebrovascular, o sea, como una especie Sí. de médico que analiza el paciente, y que tuvo un infarto. Así que yo dejo primero al doctor León en este tema y después voy a hacer mi acotación. A ver, lo primero para mí es que si la discusión conceptual respecto a lo que fue continúa, eso revela que hubo un problema de elaboración conceptual, de desarrollo intelectual durante el proceso posterior al estallido. O sea, si nosotros quiero recordar que el día domingo, en un acto súper contrario a la terapia psicoanalítica, se suspendió el análisis político en todos los canales de televisión. No hubo programas de análisis político. Después, el domingo después del estallido, o sea, el 18 es viernes, el 19 es sábado, el día 20 ya, se suspendió y hubo un proceso en el cual en 24 horas hubo un giro muy importante que hace el presidente Piñera porque el domingo declara que esto es una guerra y el lunes pide disculpas en nombre de todo el proceso político chileno que había invisibilizado ciertas problemáticas y que no se habían hecho cargo suficientemente. Entonces, son discursos completamente incompatibles entre sí. Hay un giro importante, ¿no? En ese, en esos momentos, en esa semana, era fundamental el proceso de ponerle palabras y diagnóstico no de saber cuál es la causa, porque también es parte del trabajo, pero sí por lo menos establecer una narrativa común de qué es lo que vimos. Entonces, si 3 años después, 4 años después, estamos en la discusión de si fue un golpe o una... Para que nos entendamos, las revueltas son muy frecuentes en la historia, pero muy, muy frecuentes. Algunas de las revueltas toman proyecto en algún momento y se transforman en revoluciones, ¿ya? La revuelta que se transforma en revolución es una revuelta muy grande que además incorpora un proyecto revolucionario, una transformación radical, eh, que normalmente va acompañado de un uso, una revolución suele ser eh, más bien disruptiva, ¿no? Luego hay una etapa en la cual la revuelta puede convertirse en estallido, es decir, en un fenómeno que es térmico, o sea, es una agitación térmica elevada, se calienta tanto que sencillamente no tiene ninguna forma, solamente estalla. Frente a todas esas cosas, nosotros los seres humanos le ponemos voluntad
presunta, asumimos que detrás de todo esto hay una voluntad, un conjunto de voluntades, organización y qué sé yo. Pero claro, eso requiere harta imaginación, porque imaginarse que casi 200 comunas fueron las que se vieron afectadas por el estallido. Imaginarse que el 27 de diciembre, a las 7 de la tarde, en Vallenar, que hubo una gran protesta, el 27 de diciembre, entre Navidad y Año Nuevo, a las 7 de la tarde, ¿ya? En una plaza, hay una gran protesta. ¿Ya? Imaginarse que eso tiene algo que ver, ¿ya? Con un fenómeno que partió por un alza en el precio del metro, que afectaba, la protesta la hacen los estudiantes, que no les afectaba el alza del metro, sino que, o sea, si alguien empieza a tratar de sacarle una racionalidad a eso y justamente porque no la encuentra, dice, entonces aquí hay un plan, ¿ya? Nadie habría pensado un plan tan absurdo. O sea, nadie habría pensado una novela tan mal contada. Entonces, efectivamente es una patología de la sociedad. Las sociedades bajo ciertas condiciones de alta desintegración y de politización de esa desintegración, ¿ya? Porque a veces la desintegración no es política, bajo esas condiciones, entonces se producen estas explosiones. Bueno, eso fue lo que pasó. Y mientras no tengamos la capacidad para poder entender que había que entrar rápidamente a intervenir este, este paciente infartado, mientras no entendamos que esto es un fenómeno como cualquier otro fenómeno, como que se calienta el clima, como los fenómenos de la física, cualquiera de ellos, como la rotación de la Tierra, es un fenómeno. O sea, y hay que entenderlo. Entonces, yo creo que a mí lo que más me preocupa es que estemos de nuevo iterando en una discusión frente a la cual era bastante sencillo, ¿ya? Establecer los puntos básicos, ¿ya? Lo que es evidente. Eh, cuando en la Biblia se da una verdad revelada, se señala que la voz de Dios es rotunda y estruendosa. Cuando las cosas son demasiado claras, demasiado rotundas, demasiado estruendosas, cuando es explícito lo que está pasando, cuando la primera dama dice tenemos que distribuir nuestros privilegios, ¿ya? Primera reacción, cuando todos saben así automáticamente cuál es el punto, bueno, habrá que operar en esa lógica. Yo creo que en ese sentido hasta el momento lo único que hemos puesto son paños fríos en términos de rescatar al sistema político del problema, que es parte del asunto, evidentemente, pero hemos estado solo en eso y todavía no tomamos claridad de cuál es el camino de salida. Nosotros veníamos con una crisis previa de varios años que se manifiesta explícitamente muy clara en el estallido. Los números no mienten, los parámetros no mienten, las marchas de los años 2000 eran de 30.000 personas, la marcha de marzo del 2011 es de 30.000 personas por Iberoaicén, ya en agosto es 1 millón de personas solo en Santiago, el 2012 tienes por todo Chile protesta, el 2016 en 2 semanas se calienta el tema AFP y 1 millón de personas, el 2018 tiene el movimiento feminista súper fuerte y el 2019 tiene un estallido social. Si alguien no ve un parámetro allí, de que el paciente tiene las enfermedades, los síntomas recurrentes y cada vez más graves y más rápido, bueno, entonces estamos en una incapacidad de afrontar el problema. Bien, Mi- Lavín. Sí, mira, coincido en varias cosas con Alberto. Siempre se habla en el mundo de estos eventos de alto impacto y baja probabilidad. ¿Ah? O sea, por ejemplo, siempre se dice, oye, las Torres Gemelas, ¿ah? El atentado contra las Torres Gemelas, año 2001, obviamente cambió el mundo. ¿Ah? Y ese fue un hecho que uno diría, efectivamente, esto es de altísimo impacto y, por supuesto, baja probabilidad. Te digo esto porque bajo probabilidad de que ocurriera, pero ocurrió. Mm. Te digo esto porque el otro día me tocó ver en un programa de televisión en que se discutía este tema y se discutía, no este tema, sino que a nivel internacional, lo que estoy diciendo yo, si el ataque, la incursión de Hamas, por ejemplo, en territorio israelí hace 2 semanas atrás, si ese era un evento de alto impacto y baja probabilidad. Y los expertos decían, obviamente de alto impacto de altísimo impacto y probablemente va a cambiar la historia en el Medio Oriente como está ocurriendo en este momento, pero no es de baja probabilidad, en el sentido de que efectivamente había, a propósito de saltemos el muro, había una muralla, no es muralla con ladrillo, digamos,
ni concreto, pero digamos, con rejas, con sensores, con electricidad, con drones. O sea, si hay esa muralla, porque evidentemente Israel consideraba que ese riesgo existía. Entonces, de baja probabilidad esto no es. O sea, ahí entramos a hablar después de las fallas de la inteligencia israelí, etc. Yo no sé cómo clasificar el 18 de octubre en ese esquema, porque obviamente fue un evento de alto impacto, de baja probabilidad en el sentido de que ahora que Alberto lo menciona, o sea, primero, a mí me llamó la atención, creo que te lo mandé por WhatsApp, Alberto, que hace 2 semanas atrás hubo un saqueo gigantesco en una ciudad de Filadelfia, Estados Unidos. ¿Dónde era? Filadelfia, sí. En Filadelfia. Filadelfia, ¿ah? En que yo me imaginaba el Paseo Humada, ¿ah? O me imaginaba la Alameda, pero de Estados Unidos, Filadelfia, ¿ya? En que había grupos de personas tirando piedras, rompiendo con extintores las vitrinas, saqueando supermercados, saliendo para afuera con cosas que uno pensaba, bueno, esto ocurre en Chile, esto ocurrió para el terremoto, cuando la gente salía con los televisores, esto ocurrió para el 18 de octubre, pero en realidad ocurre más. Ahí me tocó estar por razones familiares en Francia en marzo de este año, cuando Macron sacó el tema de subir la edad de jubilación. ¿Se recuerdan ustedes? Sí. Y hubo en Francia, entre comillas, un estallido social. ¿Ah? Distinto, pero igual. Y nosotros vimos en la calle, vimos las policías. A mí me tocó experimentarlo por el lado de que no había benzina. ¿Ah? Entonces, yo había arrendado un auto y obviamente tuve que estar parado en una ciudad varios días porque no había benzina. Y me decían, mira, están cortadas las carreteras. Pero ¿cómo están cortadas las carreteras? Si esto pasaba en Chile, esto me suena al paro de los camioneros. Estaba hablando de Francia, Macron, 2023, digamos. Pero bueno, o sea, efectivamente Pero pasa. me imagino que te fuiste a un buen chateau por ahí, pediste un queso con vino a esperar que la situación se arreglara, ¿no? Mira, no era tan bueno el chato, no, era bueno, pero tuve que esperar efectivamente. Y se demoró. Y después tuve un dato muy, muy chilense de decirme, mira, si tú te levantas a las 7 de la mañana y vas a tal bomba de benzina, ¿ah? Que está a 1 kilómetro de aquí, vas a encontrar, pero tiene que ser antes de las 7 de la mañana, porque a las 7 de la mañana ya la huelga es Sí. total y no vas a conseguir nada. Y así sobreviví. Este es el dato Pero lo que quiero decir es latinoamericano por que, claro, excelencia. claro, uno dice, bueno, estas cosas pasan en Chile, no pasan en ninguna otra parte del mundo, pero efectivamente son fenómenos que ocurren en la sociedad. Y para qué hablar de la primavera árabe y todas esas cosas. Pero por supuesto que a mí, yo en ese momento era alcalde, me sorprendió profundamente. Ahora, cuando tú lo analizas, uno siempre trataba de separar, porque yo sé que son muy difíciles de separar sociológicamente, y ahí probablemente Alberto puede decir más que yo, pero la parte de la violencia de la parte, entre comillas, pacífica. Porque recordemos que esto fue el 18 de octubre, y el día 20, entiendo, el día 20 o el día 19, no me acuerdo, el día 20, Sí. domingo 20, El fue domingo la es 20. gran, El la domingo, gran manifestación. no, la manifestación fue el viernes siguiente, el 25. Perfecto. El La viernes gran siguiente. manifestación fue el viernes siguiente. Entonces, ahí pasó algo en la sociedad como diciendo, mira, esto ya es más que personas que saquearon, que rompieron, que se enfrentaron con carabineros, que participaron en esta violencia, sino que aquí hay algo como mucho más profundo en la sociedad, porque obviamente es algo probablemente lo más masivo que haya ocurrido en Chile. Entonces, ahí voy al tema del infarto. El infarto ocurre, obviamente, como dice Alberto, pero, claro, probablemente la probabilidad de ese infarto es mayor dependiendo de cuál ha sido tu estilo de vida. Si tu estilo de vida ha sido poco saludable, si no hiciste ejercicio, si comida chatarra, probablemente la probabilidad del infarto, si estás con sobrepeso, la probabilidad del infarto es mayor. Y ahí empezó entonces todo el análisis que efectivamente la sociedad chilena cuando uno lo explica desde el punto de vista del economista, desde el punto de vista del economista, la explicación es, Chile pasó de un país, entre comillas, pobre, a un país de clase media. Este proceso duró 20, 30 años, los famosos 30 años, y las políticas públicas, por así decirlo, siguieron siendo las mismas, no se adecuaron a las aspiraciones, los sueños, los ideales de este país distinto. Este país en que ya no eran 100.000 personas que entraban a la universidad, sino que era 1 millón de personas en la educación superior, y que obviamente entonces tiene otra expectativa, tiene otro sueño, y las políticas públicas
no fueron capaces de verlo o la clase política no fue capaz de irlas adecuando. Ejemplo clásico, las pensiones. Obviamente todos sabemos que si tú cotizas un 10% de tu sueldo y jubilas a los 65 años y en promedio vivías 15 años más, bueno, ya, pero si ahora en promedio vives 20 años más o 25 años más, en la misma plata no va a alcanzar. Entonces, eso tendrías que haberlo cambiado, pero no lo hiciste. En parte también por culpa de un grupo que decía, oye, no, no toquemos nada, no cambiemos nada. Pero bueno, y otra cosa que a mí también me llama la atención es que, por supuesto, nuestra capacidad de inteligencia, eh, inteligencia como país, digámoslo así, es cero. ¿Ah? Es cero. O sea, a mí, hay, como anécdota, fíjese que el día 18 de octubre, el día anterior, perdón, 17 de octubre, jueves, había una comida anual de la Interpol en Chile. Entonces estaban todos los jefes de la Interpol, ¿ah?, comiendo sin sospechar siquiera, esto lo encuentro increíble, sin Ajá. sospechar siquiera lo que al día siguiente iba a pasar. Bueno, entonces, ¿qué te refleja esto? Que aquí no hay nada. Porque la gente dice, pero ¿cómo se pusieron de acuerdo el metro, en las redes sociales? Voy a decir aquí una cosa que es que... Ustedes se acuerdan de Alberto era muy joven, pero tú, Mirko, te acuerdas, la oficina. ¿Eh? No, sí, Bueno, lo menciono porque eso fue probablemente lo mejor que se ha hecho en inteligencia en los últimos 30 años en Chile. ¿Ah? En que efectivamente habían asesinado a Jaime Guzmán, estaba actuando el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, estaba el Grupo Lautaro, había descolgados del MIR. Y obviamente, con situaciones que después se pueden discutir, pero que las instituciones de inteligencia usan, qué sé yo, pago de informante, agentes encubiertos, todo ese tipo de cosas, se logró. ¿Ah? Pero aquí nos encontramos con que la inteligencia era cero y que las fuerzas policiales estaban absolutamente sobrepasadas. Ahora, y para concluir, han pasado 4 años y la verdad que, si bien es cierto, el fenómeno, entre comillas, se encauzó, palabra que ahora usa el presidente Boris, también que dice que la delincuencia está encauzada. ¿Ah? Entonces, claro, resulta que también el estallido social, entre comillas, se encauzó a través de este proceso constitucional, pero que estamos terminando 4 años después en que en el fondo no ha cambiado nada, no ha cambiado nada para bien, mm, digámoslo así. sí. Cosas que era evidente que había que cambiar en este minuto, independiente de la Constitución. Mira, a mí me gustaría eh, hacer análisis de este tema en función de lo que nos convoca, que hemos dicho acá es el sueño, y más bien la necesidad o ambas cosas de tener conversaciones que abran mundos. Y el 18 de octubre es uno más de los temas donde tenemos conversaciones que cierran mundo. En rigor no son conversaciones, son criterios. Los sectores se gritan entre sí para acusarse mutuamente de ser responsables y culpables. Y eso es un síntoma, a mi juicio, muy claro de lo que el 18 de octubre marca. Es, por así decirlo, a mi juicio, el deterioro final del sistema político. El sistema político chileno. El sistema político chileno organizado en lógica de la Guerra Fría bajo un estatuto institucional de estructura de Guerra Fría, no el binominal, que no es simplemente eh, un sistema electoral, ¿no? Es una estructura de mentalidades, de cómo se organiza. Porque la gran pobreza, las grandes síntomas de la pobreza de la conversación en Chile tiene que ver con que todos lo hacemos mirándonos el ombligo y creyendo que Chile es una singularidad, así como la explosión del Big Bang. Y con Alberto en la Cosa Nostra, recuerdo, ¿no? Alberto dio muchas veces datos de cómo el estallido en Chile era parte de un conjunto de estallidos en muchas partes del mundo. Claro, el de Chile fue el de más alta intensidad, pero era un fenómeno global. Entonces, primero, para tener esta conversación, tenemos que ver la magnitud de que esto que está ocurriendo en Chile o que ocurrió en Chile, ¿no? Ocurrió en otras partes. Entonces, tienen que haber factores comunicantes porque las causas específicas en cada país pueden ser distintas, pero hay algo general.
que es el malestar y deterioro con las clases políticas gobernantes. Eso viene a ser un síntoma global, pero en Chile todo lo discutimos con dimensión local. Esto, por ejemplo, fue muy evidente en toda la discusión del 11 de septiembre, ¿no? Que si el golpe era legítimo, que sí, que no, el golpe en Chile. Oye, hubieron golpes en toda América Latina, en los 60 y los años 70, porque eran parte de un contexto de guerra fría. Los golpes eran un diseño para el enfrentamiento entre dos potencias ideológicas que se disputaban el mundo. Entonces, lo que ocurrió acá ocurre, en consonancia con otras partes, pero tendemos a pensar o creer que lo que pasa en otras partes acá no va a pasar, ¿no? Acuérdense que hubo un estallido en Ecuador 3 semanas o un mes antes, que en Chile Piñera salió diciendo estas cosas en Chile no pasan, No, invocando o llamando, hablando de esa ignorancia que en general no estoy hablando de Piñera, de la clase política, para mirar, para mirarla. Yo creo que lo que está votado, evidentemente, porque a la semana siguiente, ¿no? Porque no tuvo mucha prensa, pero fue a mi juicio muy importante. César Hidalgo, este profesor chileno del MIT, desarrolló una plataforma para preguntarle a los chilenos, que se llama Chilegracia, cuáles eran los principales problemas que a su juicio estaban siendo la causa del estallido. Estaban claritos, ordenados. El primero de todos, las pensiones, ¿no? Había temas que tenían que ver con la atención de salud, habían temas que tenían que ver con el evidente problema que tenemos entre el nivel de salario y el costo de la vida. Había temas que tenían que ver con seguridad, etcétera, ordenadito. Pero el sistema político, ¿no? Lo único que fue capaz de procesar fue una salida que es ideológica o profundamente emblemática de la Guerra Fría, ¿no? Que es las miradas totalizantes de la sociedad. La solución a todos los problemas era la nueva constitución. No estoy diciendo que no se necesitara una nueva constitución, creo que sí, evidente. Pero lo que marcaba el estallido eran urgencias. Entonces, el sistema político empieza en una crisis terminal, porque si el sistema político hubiera tenido algún mínimo de fuerza o capacidad o recursos, primero hubiera consensuado una interpretación común del estallido y hubiera arreglado un paquete de medidas, ¿ah? Para solucionar los problemas urgentes, para después entrar a la conversación constitucional. Sin embargo, todo a la solución al estallido se constitucionalizó, lo que ha demostrado la luz no de mi diagnóstico, sino de la evidencia, como decía Perón, la única verdad en la realidad, ¿no? La evidencia está mostrando que lo constitucional no está conectado con la solución intrínseca de los problemas que está expresando la sociedad. No, no es ni siquiera, no es por cierto lo más urgente, ni siquiera lo más importante para los ciudadanos. Sin embargo, el debate no puede ir más allá, que estamos atrapados en una política que está desconectada profundamente de la mentalidad de la mayoría de los chilenos. Está atrapada en esta dualidad, la polaridad, ¿no? De la izquierda contra la derecha, que es la manera normal de entender el mundo en el siglo XX. Es la manera en la que las sociedades se organizan en el siglo XX, pero ya no es la manera en la que se organizan en el siglo XXI. Y entonces los momentos que hemos tenido desde el estallido hacia acá para intentar solucionar esto, ¿no? De mala manera, yo creo, ¿no? De nuevo son planteados en esta lógica binaria, ¿no? Vamos a hacer una constitución, se aprueba o se rechaza, ¿no? Eso no puede ser más sintomático de la polaridad. Lo hablábamos acá con ustedes fuera de cámara alguna vez, ¿no? Oye, estamos en el mundo digital. ¿Por qué plebiscitamos toda la constitución y no tenemos la capacidad de plebiscitar la constitución por parte para que la gente le vaya poniendo nota a las partes? Porque mucho nos pasaba que del primer texto había cosas que encontrábamos rescatables y otras que no, pero se mete todo en un paquete del todo o nada. Entonces, en los todo o nada, que va a ser lo mismo en el siguiente plebiscito, no se soluciona nada, ¿no? A mí me parece muy bien, ¿no? Que las personas tengamos una dimensión más básica o más lineal o que tiene que ver con el conflicto, con lo tribal, con la identidad. Y eso se canaliza maravillosamente en el fútbol. En el fútbol uno es de un equipo y quiere que gane su equipo porque sí, ¿ah? Y espera el partido con el equipo rival
¿ah? Y no me da lo mismo la calidad futbolística, lo que pasa es que quiero que gane. Y voy a gritar por mi equipo y quiero que pierdan los otros. Ahí se desatan mis emociones más primitivas. Estoy en la tribu, para ponerlo en términos de neurociencia, ¿no? Y muy bien, la sociedad tiene esos espacios para ritualizar, ¿no? Ese estado primitivo del cerebro. Pero mantenernos en ese estado del cerebro reptiliano en la política, ¿no? Y juzgar toda la realidad a partir de mi posición en un casillero, ¿no? Es bastante tonto a esta altura del partido con todo lo que sabemos que somos los seres humanos gracias al desarrollo de la neurociencia, ¿no? ¿Cómo puede ser que toda conversación sobre asuntos públicos se establezca en esta dimensión binaria, la que sea? Y yo creo que el sentido de este podcast es salirnos justamente de la propuesta de temas a las que nos están invitando los medios permanentemente, que de manera facilista nos organizan estás acá o estás allá. ¿Cómo se va Sí, a fíjate tratar que, el problema del Medio Oriente? Perdona, con esto termino, sí, Alberto. ¿Cómo se va a tratar el problema del Medio Oriente que estamos viendo hoy día significado entre apoyar a Israel o apoyar a Palestina? Los israelíes son sionistas y los palestinos son terroristas. Entonces, todas las conversaciones complejas, ¿no? Que están entre medio, que están entre los grises, se pierden porque está la estridencia de esta polaridad. La conversación del 18 de octubre, entre los gritos de Guillermo Ramírez, el diputado de la U, ¿no? Acusando al gobierno y a la izquierda, de todos los males. Y la gritería por el otro lado, del diputado Gonzalo Inter, acusando a la derecha de todos los males. De verdad que no estamos Colo-Colo la U. Colo-Colo la U tiene su espacio, o Real Madrid Barcelona para ponerlo con más glamour. Pero hay una pobreza conceptual para abordar los problemas que está en la base y es en la que se desenvuelve el sistema político. Por eso yo creo que estamos llegando al final, un final bastante lamentable de este sistema político, porque el sistema político es incapaz de reformarse a sí mismo y repensarse desde otros lugares. yo creo justamente lo que tú dices es lo último, quiero afirmarme de ahí, porque una cosa es que los países tienen problemas, y tienen problemas que son muchas veces eh, crónicos. Es habitual, digamos, que hayan problemas que se duren mucho tiempo y sea difícil sacarlos. Pero el problema es cuando tú empiezas a deteriorarte en esos problemas, deteriorar tus recursos para poder operar. Yo creo que nosotros estamos, por ejemplo, con una gran crisis en el ámbito de las políticas públicas, muy, muy grande. Nuestra discusión de políticas públicas se ha empobrecido un montón. Eh, no, yo lo veo, o sea, yo durante muchos años he hecho clases en el ámbito de la administración pública y, y la verdad es que lo que se les enseña por parte de las universidades fundamentalmente a los estudiantes de administración pública es a cómo no te va a castigar la Contraloría. ¿Ya? Entonces, y por supuesto, si alguien hace algo más o menos creativo, va a tener 6 sumarios. ¿Ya? Entonces, obviamente, el premio no es ser creativo. ¿Eso significa que la Contraloría en Chile trabaja mal? No, al revés, debe ser una de las instituciones de control en el mundo más espectaculares. Realmente es una pega gigante, enorme. Pero el problema es que cada vez que hay un problema, que alguien comete un error, en vez de tratar de resolver un procedimiento que permita no cometer esos errores o que no existan esos vicios, ¿ya? Lo que se hace es sencillamente poner una regulación que hace que el sistema político, el sistema público sea cada vez más, esté más incapacitado. O sea, un rector de una universidad de regiones me decía, mira, yo por el costo de la transparencia, a mí me cuestan los pasajes de avión para mis académicos 3 veces más que en el mercado. Y ese En es los el costo de municipios la pasa lo transparencia. mismo. Claro, entonces tú dices, entonces ya la plata que tienen los órganos públicos es poca. Y resulta que tú además le pones un costo de la transparencia porque ¿cómo no va a ser capaz de tener un mecanismo? O sea, hay cosas absurdas. Una persona en Chile, según la legislación, puede ser sancionada con un sumario administrativo por ocupar los kilómetros de avión, ¿ya? Que obtuvo cuando estaba en el ejercicio de un viaje por su cargo. ¿Cómo la persona o sea, tiene que anotar y no ocuparlo, porque no los puede delegar a ningún lugar, no se los puede regalar? ¿Hay un mecanismo para deshacerse de los kilómetros? ¿Ya? O sea,
Entonces, esos son mecanismos que cuando te quieren perseguir en un lugar, los van a ocupar cualquiera sea. Entonces, está lleno de trampas en vez de preocuparnos de cómo vamos a hacer políticas públicas que funcionen. Tenemos problemas gigantescos de la calidad de nuestras políticas públicas, hemos cometido errores gigantes, tuvimos los niños un año sin colegio, tenemos problemas gravísimos derivados de aquello, hemos hecho todo lo que hay que hacer para paliar ese daño. Acá en España las clases estuvieron para un par de meses, después se diseñó un protocolo de acción donde los niños y su clase funcionaban como una célula, o sea, se movían para todas partes en conjunto, no se mezclaban con otras células, cada clase, formaban una inmunidad de rebaño, igual que la familia, ¿ya? Y los niveles de contagio al interior de los colegios eran iguales que los niveles de contagio en la calle. Entonces, no hubo que suspender clases, hay un protocolo que fue funcionando eficazmente y demostró que se pudo estar en clase durante todo ese tiempo, sin pérdidas. Entonces, ¿cómo no vamos, cómo cuando tenemos un problema vamos a salir deteriorando nuestras capacidades en vez de siendo capaces de desarrollar musculatura? Cuando uno tiene problemas muchas veces, lo que hace es que en vez de deteriorarse puede desarrollar capacidades. Entonces, no, lo estamos haciendo al revés. Entonces, y yo creo en ese sentido que la confusión respecto a cuál es el rol de la política hoy día es muy grande. O sea, ¿cuál es el rol de la política? El rol de la política es, la política no es el poder, la política es una domesticación del poder. Se hace a través de cargos, sí, pero la política no es el cargo. La política es, el cargo es simplemente una forma de administración de esas funciones que se van a cumplir. El cargo es la organización. Y lo que es la organización es fundamentalmente una forma de administrar el tiempo del poder. El poder por sí solo es inmediato. El poder más grande ocurre al segundo después de la orden. El poder de la política está administrado en una dinámica de tiempo en el cual yo le digo a la ciudadanía, mire, para esto yo no lo puedo hacer ahora, esto lo puedo hacer ahora, ¿ya? Y necesito entonces crédito temporal. Y para tener crédito temporal tengo que tener legitimidad. Entonces la política requiere legitimidad. Esa organización, ese orden, esa sinceridad de, mire, yo esto no lo puedo hacer ahora, pero lo puedo hacer después, lo puedo hacer de tal manera, puedo llegar hasta cierto nivel, toda esa conversación no es posible, no ha sido posible. Eh, y hemos entrado en una discusión sin fin. Creo que la honestidad intelectual en esto es fundamental. Yo me acuerdo, en estas cosas prefiero ni siquiera decir cuáles son los personajes involucrados, creo que la clave es el fenómeno. Yo entiendo que haya personas que no querían, por ejemplo, el proceso constituyente número uno. Me refiero al principio, ni siquiera cuando existía la convención, nada, antes de eso. Cuando se establece un mes después del estallido, entonces que va a haber un proceso constituyente. Yo entiendo que hay personas que están en contra, pero hay personas que apoyaron a sus partidos para subirse al proceso constituyente y luego, un par de semanas después, tomaron la decisión, un par de días después, de ir por el rechazo, pasara lo que pasara. Como eso es inexplicable, porque ir por el rechazo porque no te gustó el texto, está súper bien. ¿Ya? Ir por el rechazo porque no te gustó cómo funcionó la convención, está súper bien, no tiene nada de malo. Pero estar primero como partido suscribiendo un proceso constituyente para una nueva constitución y al rato, un par de horas después, días después, decir, no, es que en realidad voy por el rechazo. Se supone que el rechazo es para no cambiar la constitución, ¿no? Entonces, no se entiende. Cuando no se entiende, esto lo pongo como ejemplo de la acción política que no es comprensible, que no tiene lógica. A mí eso, y eso que parece una tontería, es súper importante porque la razón por la cual se producen los estallidos es porque el malestar social no tiene que ver con que la gente lo pase mal. Ojo con esto. El fenómeno del malestar social no tiene que ver como el antónimo del bienestar social. El bienestar social es poder comprar toda la alimentación que necesitas, poder tener buena educación, poder tener un sistema de salud, tener protección, tener pensiones. Eso es un bienestar social. El malestar social no es lo contrario del bienestar. No es que te faltó carne, no es que te faltó hospital. Puede que te falte carne, puede que te falte hospital, pero no es eso el malestar social. El malestar social es cuando el sentido de la experiencia social administrada políticamente no te cuadra, no te calza,
sientes que no tiene sentido que esto esté administrado porque te parece que funcionaría casi mejor si no hubiese nada. Eso es el malestar social, es la crisis de legitimidad total del poder. Y eso supone que es lo que le pasa, lo mismo que esos niños que entran en un estado disruptivo y se tiran contra la muralla de cabeza. Lo hacen porque sencillamente no entienden su experiencia. Están fuera cognitivamente de la capacidad de entender. Entonces, frente a a ese escenario, yo creo que tenemos que ser capaces de dar orientaciones. Me acuerdo que cuando vino el estallido a mí me convocó a hablar con el presidente de la Cámara de Diputados, entonces hoy día senador Iván Flores. Y entonces me dice, oye Alberto, explícame qué es esto en términos sociológicos, qué sé yo. Entonces le digo, mire, esto aquí, empiezo a explicar. Me dice, ¿cómo se interviene? Bueno, se interviene rápido, porque si tú te demoras, o sea, primero, pero soluciones políticas, no, soluciones políticas pueden haber, seguramente van a haber, pero de momento hay que dar una señal de apoyo social. Te están diciendo, me siento mal, ¿no? O sea, libera tu billetera un poco y di algo que importe. Entonces yo le decía, mira, esto hoy día, esto era, no sé, el martes siguiente, hoy día esto vale 2.000 millones de dólares. La próxima semana va a valer 4.000. 3 meses después va a valer 20.000. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas de que la plata que se entregó entre retiros de AFP y bonos se entregó por el COVID o se entregó como resultado de la ilegitimidad del sistema político por el estallido? O sea, perdón, pero Chile fue el país que proporcionalmente más puso plata en los hogares, lejos, pero muy lejos. ¿Ya? ¿Eso fue porque fue una política del COVID? No, fue porque el sistema político estaba devastado. Y por eso hay retiros y cosas que eran increíblemente inimaginables y excéntricas, como los retiros de la AFP. Bueno, eso tiene que ver con el estallido. Yo creo que esa conversación de poder decir, ¿sabes qué? ¿Cómo cambiamos esta jugada? Ahora apostamos todo a la salida constituyente, no nos funcionó. Inmediatamente, a propósito de la misma solución, para repetir la solución para un problema que ya no lo fuiste capaz de resolver con eso, dijiste, teníamos una convención constituyente que iba a trabajar más tiempo, con más gente, y no funcionó. Ahora vamos a trabajar con un Consejo Constitucional que es más chico, con menos gente y tiene que funcionar. Bueno, es improbable que entregue todo lo que se está pidiendo, incluso si llegase a ganar. Entonces, le estamos pidiendo herramientas que no tienen la capacidad para poder llegar a todos los bordes y esto tampoco, evidentemente, se puede resolver soltando plata así a diestra y siniestra, porque sencillamente no la tenemos. El gobierno ha sido bien claro al respecto y el ministro se le ve bastante abrumado precisamente por ello. Bueno, yo creo, Mirko, que tenemos que saltar este muro. ¿Eh? O sea, tenemos que ir saltando cada vez más muros, digamos, el muro de hace 50 años atrás, ahora el muro de hace 4 años atrás, porque es la única manera. ¿Eh? Tal como tú dices, y Alberto lo mencionó, el tema de los retiros, por ejemplo, obviamente que eso fue más allá del COVID, eso tiene que ver con la debilidad del sistema político. ¿Eh? Incluso con una constitución que en ese momento también, porque recordemos que todo lo que tiene que ver con plata no es iniciativa del Parlamento, pero finalmente fue el Parlamento el que gobernó, por así decirlo, y estableció esas políticas públicas. Después se sumó el Ejecutivo. Bueno, pasaron miles de cosas, pero ¿para qué lo vamos a entrar de nuevo? Pero además Chile, digamos, ha pasado por diferentes estados de ánimo durante estos 4 años. Y eso es importante señalarlo, porque obviamente lo que se estaba viviendo hoy día Alberto hace encuestas, nosotros también hacemos encuestas en la Universidad de Desarrollo, y una de las cosas que preocupaba, por ejemplo, hace 4 años atrás, es que efectivamente había un grupo no menor que decía, yo creo que la violencia es la única manera de que nos escuchen, y por tanto la valido. ¿Ah? Era un porcentaje, no recuerdo la cifra exacta, pero era un porcentaje relevante, de varios dígitos, que decía eso. ¿Ah? Es la única manera que nos escuchen. Por tanto, está bien. Si tú haces esa misma pregunta, por ejemplo, hoy día, te encuentras con totalmente opuesto a esto. Hoy día la gente la rechaza categóricamente. O la misma valoración de los carabineros, digo, cómo
cómo era antes y cómo era ahora. Entonces, como que la situación se dio vuelta. Incluso ahora está pasando, ya va a llegar a situaciones como, no sé, porque que el Partido Comunista, por ejemplo, va probablemente a decir, yo rechazo la nueva constitución y prefiero la de Pinochet y Jaime Guzmán. O sea, cosas como que está tan extraño esto que hace, no sé, 4 o 5 años atrás tú diciendo que es una cosa imposible, es una locura. No, perfectamente posible. Prefiero esa constitución, la de Pinochet y Jaime Guzmán, que es la que me está describiendo ahora. Entonces, todo esto te refleja este péndulo. No es que la gente, eso hay que verlo bien, no es que la gente se vaya como moviendo, sino que la gente va como diciendo, a ver, ya, me falló este, ahora entonces al otro. Me volvió a fallar este, ahora entonces al otro. Y ahora entonces al otro. Voy de derecha a izquierda, ahora entonces no quiero a nadie de los antiguos, quiero a los jóvenes. No me resultaron los jóvenes, quiero este ahora. Tampoco me resultó, ¿ahora qué entonces? Entonces creo que la única manera, porque esto puede ser un loop permanente, y eso es lo que nos tiene mal como sociedad, eh, tenemos que saltar el muro. Y saltar el muro, dejando atrás esas diferencias, creo que es la única manera de empezar a legitimar de nuevo el sistema político. Mm. Sí, Sí, oye, a mí me dijeron, oye, pero ¿cómo voy a hacer un podcast con Lavín? Y bueno, y yo como lo digo en mi libro, creo que Lavín habló o venía hablando de hace rato de idea que a mí me llamó la atención. Primero lo expresó más bien jocosamente, creo, Joaquín, en esto del bacheletismo aliancista como a un globo sonda, y después hablaste de la selección chilena. Y lo hablamos en una oportunidad, me acuerdo, ¿no? De que el gran problema de Chile no es cómo ganar una elección, sino cómo gobernar, ¿no? La sociedad se va moviendo pendularmente y por lo tanto, por descarte, le va a tocar al grupo que no está gobernando al siguiente gobierno. Pero ¿cómo se gobierna? ¿No? Porque venimos viendo gobiernos incapaces de gestionar em, sus funciones desde Bachelet 2 ya con bastante claridad. Desde Piñera 1 por las movilizaciones estudiantiles, pero el deterioro es cada vez más. Y esta idea de la selección chilena implicaba justamente el romper, saltarse el muro, romper este esquema de gobernar simplemente con lo que son parte de tu banda, de tu familia, para ponerlo en términos cosanostreros, ¿no? Buscar legitimidades que vayan incluso más allá del sistema político en términos de rostro, que es parte de lo que yo creo es la normalidad del siglo XXI. Pero como la política está en el siglo XX, solo andamos con los que tienen la camiseta de este. La mayoría del país, mayoría abrumadora, no milita en partidos políticos, no le interesan los partidos políticos y no se identifica con los partidos. Sin embargo, para ser autoridad, tienes que estar dentro de un partido político, ¿no? Entonces, eso genera un encapsulamiento de la autoridad que responde a lógicas de poder de los propios partidos en vez de a lógicas de servicio, a lógicas de sentido común, a lógicas de pragmatismo a la hora de gobernar. Y hay un tema que ustedes plantean en su documento, en el Tregua y Estrategia, que es el del hidrógeno verde, ¿no? Y a mí me gustaría que entráramos a tocar este tema de lo que puede representar como oportunidad que conversemos virtuosamente en estas conversaciones que abren mundo sobre el hidrógeno verde, porque a mí, por ejemplo, siempre me dio mucha vuelta en la cabeza que, bueno, el gobierno de Piñera fue un gobierno que el estallido lo mató, ¿no? Anticipadamente. Yo creo que Piñera no terminaba su mandato y lo salvó la pandemia, ¿no? Bastante contra las cuerdas en ese minuto. La pandemia cambia la agenda y produce otras cosas. Y que si en alguna parte hizo algo reconocidamente o sea, transversalmente reconocido como bueno, fue en materia de hidrógeno verde. Fue el ministro Juan Carlos Llobet quien tuvo esa gestión, esa iniciativa. Y parecía tan de perogrullo que si algo se está haciendo bien por parte de una autoridad, en el siguiente gobierno esa autoridad se confirme. Pero eso en la lógica política chilena no puede ocurrir. No podemos tener un ministro que excepcionalmente, bajo condiciones de adversidad de la política, ah, eh,
absoluta, haga algo. Si no se puede mantener un ministro de una administración a otra independiente que venga de otro lugar político. Creo que Llobet era un ejemplo muy claro de que esto podría ser una señal. Por cierto, yo entiendo que el sistema no está preparado para eso, que el sistema funciona en la lógica amigo-enemigo, la lógica tribal, nosotros contra ellos, los buenos contra los malos, etcétera, todas esas dicotomías, pero cuán virtuoso sería la capacidad de mantener autoridades independientes de su color político de un gobierno a otro para empezar a saltarnos el muro de manera práctica, ¿no? Mira, una cosa antes de darle la palabra a Alberto. Yo creo que, Mirko, que todo eso del bacheletismo aliancista, esa frase que todavía me pena, digamos, en la derecha, es del año. Bachelet gobernó, empezó el 11 de marzo del 2006, debe haber sido 2007, por ahí. ¿Ah? Pero en Me el acuerdo fondo, perfecto. esa es la intuición de lo que, quizás las palabras, da lo mismo, pero en el fondo la intuición era lo que había que hacer es eso, saltar el muro, o sea, hacer las cosas de manera distinta en Chile. O el hablar de que tiene que gobernar la selección nacional, bueno, es un poco lo mismo, es como decir, oye, yo voy a hacer la selección nacional, pero con Auda Italiano, Unión Española, Wanderer y la Católica. Oye, pero ahora no ¿Ah? podéis decir la selección de Berizzo, hay que cambiar la cuña, ¿eh? Oye, sí, de veras, ahí estamos mal igual. Necesitamos la selección nacional de Bielsa, por lo menos, desde ahí para arriba. ¿Ah? O quizá parte de San Paoli, pero no la de ahora. Pero en el fondo, eso es como muy de intuición. O sea, es obvio que sí, pues, si tú haces la selección nacional con estos cuatro equipos, bueno, vas a dejar jugadores muy buenos que están afuera. Oye, que el jugador muy bueno, digamos, es de Colo-Colo. Bueno, tráelo igual, digamos. ¿Ah? Entonces, otra manera de pensar esto, claro. Finalmente, cuando tú llegas a la práctica, pasa todo que es muy difícil de hacer porque los tuyos, tu tribu, te dice, oye, pero ¿cómo vas a llamar ante Colo-Colo si tú eres de la Católica? Ah, ese que está fuera de la selección nacional. No, pero es que los de la Católica son siempre mejores que los de Colo-Colo. Esa discusión es interminable. Ah, otra manera de mirarlo también es que haya políticas de Estado. Tú mencionaste el tema de la energía renovable, que lo hablamos bastante con Alberto en este documento, Tregua y Estrategia. La energía renovable, yo primero la empecé a escuchar con Máximo Pacheco. Puede haber sido en Bachelet 2, ¿ah? Puede haber sido. Creo que fue ahí. Y después, obviamente, Juan Carlos Llobet las potenció y ahora sigue, pero son políticas permanentes, digamos. Pero hay muy pocas áreas en Chile en que eso ocurre supuestamente las relaciones internacionales, por ejemplo. Es algo así, algo así. ¿Ah? Entonces, necesitamos esto. Saltar el muro es eso. Es socialdemocracia, pero al mismo tiempo capitalismo fuerte para recaudar, para poder gastar en más bienestar, en lo que decía Alberto. ¿Ah? Es selección nacional en los cargos. Y hoy día, además, con las oportunidades que Chile tiene, y con esto termino, es como eso es el drama, digamos, que además está pasando esto en un momento estelar de Chile, en el sentido de que el mundo está luchando contra el cambio climático y demanda lo que Chile necesita. El precio del cobre está por las nubes, el precio del litio también no está muy bueno como el año pasado, pero siempre mucho más alto que lo que fue tradicionalmente. Y estamos con la economía frenada y estancada, pero con cobre a $4, con una perspectiva estelar. Entonces, ¿cómo no lograr las políticas de Estado para esto? Y ahí el hidrógeno verde es uno de los grandes temas porque tenemos sol y tenemos viento, o sea, tenemos energía solar y eólica barata, pero la energía solar y eólica no la podemos exportar directamente, no estamos interconectados energéticamente ni con Argentina, a duras penas entre el norte y el sur de Chile, y por tanto si queremos exportar nuestro sol y nuestro viento, tenemos que exportarlo de otra manera, y una manera de envasarlo es el hidrógeno verde. Sí, yo creo que es evidente que, a ver, yo creo que hay dos formas, dos modos. Aquí lo más importante habitualmente y lo que no siempre se establece como relevante es el cómo. ¿Ya? El cómo se usa más bien para criticar ciertas formas en particular, pero más allá de eso no se llega mucho. Eh, y la gracia, el grueso de los logros están en el cómo. De hecho, hoy día hablamos tanto del desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico es básicamente cambiar el cómo. Bueno, yo creo que hay dos dimensiones de esto. Una es que el aprendizaje más importante de cualquier área está en ser capaz de desarrollarse en concordancia con, vamos a decirlo en términos universitarios, el ramo
uno de la disciplina correspondiente. O sea, para, para Mirko, ¿ya? Periodismo uno. Si Mirko no sabe hacer periodismo uno, sencillamente no hay más, no hay más. ¿Ya? En mi caso, sociología uno, ¿ya? En tu caso, Joaquín, economía uno. O sea, si uno está en un área y no sabe hacer lo central, no entiende la base de eso, entonces, y ese es un problema. Ese es un problema porque yo veo por doquier, en términos de decisiones institucionales, que la función uno no se cumple. O sea, cuando yo tengo un sistema atragantado con la discusión de seguridad, donde tienes al Estado de Chile financiando la oficina del crimen organizado en las cárceles, ¿ya? Los tienes con oficina silenciosa porque uno lo llaman por teléfono y no se escucha ni un ruido alrededor, ¿ya? Tiene una oficina silenciosa, aislada, ¿ya? Con teléfono, ¿ya? Que lo logran tener dentro masivamente, organizan desde allí el funcionamiento del crimen, ¿ya? Tienen alojamiento, comida, ¿ya? Y luego tienes además la universidad ahí mismo. Tú llegas ahí y además aprendes. Y todo eso financiado por el Estado. Entonces tiene un problema uno, y es que tu logística está siendo ocupada para aquello que tú quieres destruir. Y resulta que no eres capaz de resolver el problema de tu logística. Es el problema uno. Una dimensión, esto vale muchas cosas. O sea, yo he visto muchas veces decisiones de empresas privadas que defienden el libre mercado, defienden la libre competencia y que contratan al evidentemente peor proveedor. Entonces, yo digo, ¿creen o no creen en el mercado? ¿Ya? Entonces, porque me parece muy bien que crean en el mercado, pero bueno, por lo menos uno quiere ver entonces que efectivamente contraten al que sabía resolver el problema, en fin. Por otro lado, tenemos la dimensión en la cual tienes que ser capaz de ir más allá de los límites de la frontera, ¿ya? Por decirlo así, salirte efectivamente de todo el encuadre que se te formó alrededor. Para decirlo en términos universitarios nuevamente, hiciste una carrera entera. Pero luego de hacer tu carrera y de tener una perspectiva, si eres abogado, tienes la perspectiva jurista, lees el diario y ves al tiro las 6 demandas que podías hacer por noticia, ¿ya? Eres un buen abogado, te mandas tesis jurídicas así, fácil, fantástico, ni un problema. Y mañana, ¿eres capaz de pensar de otra manera? O sea, ¿eres capaz de darle una vuelta distinta? ¿Eres capaz o sea, eres capaz de salir de una mitología y escuchar otra perspectiva desde otra disciplina, de otra visión política? ¿Eres capaz de escuchar eso? Bueno, y eres capaz de trabajar luego a partir de una perspectiva que no es la tuya. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo del tema de políticas públicas, yo me doy cuenta, cuando uno habla con personas que están en los bordes de la política pública, que trabajan en un mundo en el cual la política pública participa, pero no trabajan dentro de la generación de políticas públicas, pero interactúan con ella todo el tiempo, que la discusión sobre políticas públicas les resulta completamente ajena, no es que no la entienden, es que no la conciben, que no la ven. O sea, que se imaginan que la política pública es como le falta algo, hay que agregarle entonces eso. No hay más complejidad, no hay más reflexión. Eh, la, la, la calidad de la educación mejora la perspectiva del futuro y la perspectiva del futuro mejora la capacidad de comprar viviendas, porque si yo no creo en el futuro, yo no me compro una vivienda con un crédito hipotecario, porque eso requiere una cierta tranquilidad de futuro que no tengo en ese momento si es que no veo el futuro. Entonces, hay articulaciones que son mucho más complejas. Bueno, todo eso yo creo que nosotros estamos fallando en los dos polos, en el 1.0, ¿ya? Que es lo más simple, pero que no lo estamos cumpliendo. Eh, no nos puede pasar que la dirección de presupuesto se pierdan 800 millones de dólares porque se calculó mal. Eso no puede ocurrir. Es así de simple, no hay nada que reflexionar, pensar. Dirección de presupuestos uno, ¿ya?
Y no puede ser que no seamos capaces, después de la crisis de las fundaciones, de tener un sistema operativo que sea capaz de rápidamente discriminar, establecer que siga funcionando el sistema de operación con terceros que están, fundaciones, instituciones que están haciendo los proyectos, que se ejecute eso. No, pero lo paramos todo porque tenemos que ver cómo lo vamos a hacer de aquí para adelante para que no vuelva a ocurrir los casos de las fundaciones. Oye, pero si no somos capaces de hacer una cosa como esa, no tiene sentido. Entonces, creo que nos estamos quedando, tenemos que ser capaces de resolver esos entuertos que son mínimos. Tú hablabas, Alberto, del tema de la Contraloría, a mí es un tema fascinante, porque evidentemente nadie que llegue a servir con real vocación al mundo público puede hacerlo porque se toca con una muralla, con una estructura que representa o simboliza muy bien la Contraloría, que es una institución construida por la monarquía española, ¿no? En el tiempo de la colonia y que se basa en la idea de que el rey tiene que cautelar a través de un sistema contable y de control, de gestión, cada peso que se produce en la India Oriental, en el Nuevo Mundo, llegue a las arcas de la corona española. Entonces el valor ha atravesado en todo el sistema del derecho administrativo chileno en la desconfianza. Y para eso se construye todo un conjunto de reglas burocráticas absurdas ad infinitum, ¿no? Donde nadie puede hacer aquello que no está expresamente permitido. Nuevamente tuve un curso de Derecho Administrativo con don Arturo Elwin hace muchos años atrás. Me di cuenta que, bueno, yo no tenía nada que hacer en Derecho, ¿no? Y que efectivamente el mundo de lo público era una camisa de fuerza a la que no quería jamás entrar, ¿no? Era muy evidente eso. Y el tiempo, en la medida en que la política se conflictúa, la sociedad se complejiza. Estamos de las sociedades simples del siglo XX a las sociedades digitales, veloces, complejas del siglo XX. La Contraloría es una institución no del siglo XIX, es del siglo XVII, ¿no? Sí, claro, adquiere nombre Contraloría en el siglo XIX, pero en rigor su estructura es del siglo XVII. Pero el tema por debajo de la Contraloría es la desconfianza. Todo el sistema transpira desconfianza. Y hacer este podcast y generar estas conversaciones que abren mundo implica básicamente volver a confiar, ¿no? Sin confianza, da lo mismo las reglas, da lo mismo el volumen de negocios del proyecto, da lo mismo todo lo que haya para adelante como oportunidad, no se puede hacer nada. Entonces, la pregunta es cómo recuperamos la confianza. Es decir, cómo establecemos conversaciones con otros, no a partir de lo que nos separa, sino que a partir de lo que tenemos en común. Ese creo yo es el gran desafío. Y para eso, ¿no? Hay una pedagogía de esto que yo llamo las tecnologías humanas, que parece que es necesaria, por cierto, para los grupos dirigentes a todo nivel, pero en general para todo el país. Yo soy de los que me instalo en la vereda de libre pensador. Yo siempre fui muy crítico de los famosos 30 años, porque los encontraba unidimensionales. ¿Ah? Eh, los viví en la piel desde el lugar del periodista y me parecía que efectivamente, ¿no? El modelo económico genera crecimiento, genera bienes materiales, mejores o peores repartidos, ¿no? Hay más cosas, hay productos, a partir de la apertura de los mercados que cambian la calidad de vida de los chilenos en muchos sentidos, pero toda la conversación de esos 30 años está circunscrita a una planilla Excel, ¿no? Que eso va haciendo que las otras dimensiones de la convivencia humana se vayan opacando. Y creo que la educación, evidentemente, el déficit de educación, el déficit de habilidades para conversar, para entendernos, para gestionar nuestras emociones, para autoanalizarnos antes de entrar a conversar con otro, desde qué lugar hablo yo, desde qué lugar habla el otro, son un déficit terrible. Creo que son producto básicamente, ¿no? De esta mirada unidimensional que dominó Chile durante mucho tiempo y de la cual estamos viendo una parte de los resultados. No desconozco
¿no? Los avances económicos, el bienestar material, muy necesario también, pero hay que ser capaces de caminar y mascar chicle. ¿Ah? Entramos a un mundo complejo donde tenemos que tener más variables que la planilla de Excel. Entonces, igual urgente se hace desarrollar capacidades humanas que no están en el ítem clásico de los KPI, ¿ah? No están en el ítem clásico de los centros de costo, ¿no? Ni del balance de fin de año, ni de la estructura de discusión del presupuesto de la nación. Es muy evidente que en lo humano hay un déficit, un deterioro muy profundo en Chile. Oye, ya vamos a tener que ir terminando, Mirko, pero Así es. quería hacer dos pequeñas reflexiones. Uno, respecto a lo que ustedes están diciendo, la Contraloría, el Estado. El Estado de Chile está obsoleto, digamos. ¿Ah? Y el sistema político, por su debilidad, no ha sido capaz de procesar eso y darle una solución a eso. Los países que han logrado salir adelante de la trampa del ingreso medio, de alguna forma lo han hecho, con un servicio civil profesional, etcétera. El otro día, bueno, Alberto conoce esta historia mejor que yo, pero el otro día estuve en Payaco, región de los Ríos, y me llevó el alcalde a un liceo técnico Alicia. profesional en que hay una planta solar y una planta eólica, mini planta solar y mini planta eólica, para que aprendan los estudiantes, pero una planta real, que se la donó una fundación, la Fundación Luxi. Entonces, los alumnos ya han salido dos generaciones y son expertos en paneles solares y en turbinas eólicas, y son los egresados del Liceo de Paillaco los que están instalando paneles solares en todo Chile. ¿Ah? Y el alcalde, digamos, bueno, estaba también el gobernador, nos llevó a otro Ceremi, Miguel Ángel Carrasco, Sí. el alcalde, porque el Ministerio de Educación dice, no, ustedes tienen que salir con el título de electricistas. Pero ¿cómo si nosotros somos expertos en energías renovables? No, pero es que aquí está definido, no existe esa mención, experto en energías renovables, no existe. El Ministerio de Educación solamente titula aquí, Liceo Técnico Profesional, electricista. Oye, pero ¿qué suponen los enchufes, las casas? No, esto es otra cosa. Sí, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ah? Entonces, eso te refleja, digamos, lo obsoleto que está el Estado de Chile en una cosa Tú fuiste ministro de Educación, pues, aquí. exactamente, absolutamente obvia de cambiar, absolutamente obvia de cambiar. Y lo segundo, y para terminar, hay personas que son como todo o nada. Lamentablemente la sociedad chilena está como en el todo o nada, esta polarización. A lo mejor yo puedo estar, si yo empiezo a hablar de las 10 cosas más importantes de Chile, 10 cosas más importantes que hay que arreglar en Chile, a lo mejor vamos a estar, no sé, en desacuerdo en 7, pero estamos de acuerdo en 3. Pero la mentalidad actual es, no, 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 no. O sea, estamos de acuerdo en esto, pero esto está en desacuerdo. No, adiós, chao. Contigo cero, cero. ¿Ah? O sea, es todo o nada. Eso es lo que hay que cambiar. Es al revés, o sea, yo a lo mejor con ustedes no voy a estar de acuerdo en 7 de las 10, pero estas 3 que estoy de acuerdo, hagámoslas, porque si no, quedamos en cero. Y ese es el cambio que queremos hacer y ojalá este podcast contribuya a eso. Sí, Muy yo te bien. agrego eso simplemente una cosa muy simple. Cuando en los regímenes parlamentarios, cuando se negocian gobiernos de coalición con partidos que son bien lejanos, se puede hacer de dos maneras. Eh, Hay países y hay experiencias muy malas donde básicamente hacen como un tratado de tordesillas. O sea, agarran todos los ministerios, los separan en porcentaje y dicen, estos son todos tuyos, ahí tú veis qué hacer y yo me voy con estos otros. Entonces puedes tener una cosa completamente desquiciada, ¿ya? Donde unos van para un lado, otros van para el otro, listo, ¿ya? Eso ha pasado en las últimas décadas, no voy a decir la cantidad de países porque es doloroso para los embajadores correspondientes. Luego está la dimensión de los países donde, a veces el mismo país le ha pasado las dos cosas en todo caso, donde las dos coaliciones, que son más o menos lejanas, tienen que sentarse a ponerse de acuerdo y se lo pasan en una negociación muy larga, varias semanas, meses eventualmente, trabajando la ingeniería de detalle de cada uno de los acuerdos a los que van a llegar, lo que están dispuestos a entregar, hasta dónde van a llegar, y llegan a un acuerdo conjunto. ¿Ya? Donde todos los temas de fondo entonces se establecieron. Y por tanto, cuando firman el convenio de gobernar en conjunto, efectivamente están disponibles a cumplir un trazado que está definido. Bueno, obviamente, este último es el camino. Entonces,
Entonces, en el fondo, la profundización de la discusión, no la voluntad puede estar, pero la voluntad tal como está, la voluntad se va, porque tú dices, no, yo aquí, no, la voluntad, y la voluntad no es que uno se rinda frente al otro, no es que uno acepte frente al otro, sino que sencillamente los dos digan, mira, es que para mí esto es muy intransable y es muy intransable por esto. Ah, pero entonces, si es por eso, podríamos hacerlo de tal manera. Ah, mira, si lo planteas así, revisémoslo, porque si me dan los números, yo estoy de acuerdo, estoy dispuesto. Entonces, la conversación empieza a encontrar espacios de vinculación. Si esto se hace a la rápida, así como ya nos sentamos, y esto para ti, esto para mí, esto para acá, y qué sé yo te doy tal proyecto, tú me pones tal otro proyecto y ya está, obviamente no es el camino, va a terminar mal eso, va a terminar muy mal o va a terminar con cinismo. O sea, las dos coaliciones de gobierno finalmente separadas entre sí van a gobernar cada uno en su terreno, van a hacer lo que quieran y mañana vamos a tener, en 5 o 10 años, vamos a tener unos caminos de políticas públicas que no conversan en nada. Entonces yo creo que hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Creo que también en algún momento tenemos que hablar un poco del mundo de la empresa en ese sentido, pero ya quedará para otra oportunidad. Igual nos quedó Sí, pendiente harto del hidrógeno verde, yo no me metí en Sí, esto tenemos que hablar en el próximo podcast. sí, Todo el sí, tema del hidrógeno verde. yo les sí, di el pase, pero no me sí, pescaron. pero Ah, estábamos en pedí la modo, Está pelota, bueno, pedí estábamos la octubristas. pelota. Claro, yo no puedo estar más de acuerdo con Joaquín en el sentido de que la más radical y profunda libertad del ser humano, que es inalienable de cada uno, independiente del lugar donde viva, del régimen en el que está, es en donde pone su atención, ¿no? Es un ejercicio de la conciencia íntima. Tú vas a poner la atención, ¿ah?, en la parte del vaso que está vacía, o en la parte del vaso que está llena. En este caso, en lo que tenemos en común, ¿no? Es justamente enfocarnos simplemente en los 3 puntos de los 10 en que estamos de acuerdo y no en los 100. Ahora, estamos justamente en el problema de que todos están metidos en el muro, en la trinchera, porque nuestro cerebro tiende a destacar mucho más, a impresionarse mucho más fácilmente, en la medida en que estamos programados en este cerebro instintivo reptiliano que es para defendernos, ¿no? Que es para sobrevivir, es mirar la amenaza, ¿no? Y hay un ejercicio de mayor evolución en la medida en que nos aperturamos, ¿ah?, de conciencia y miramos las oportunidades, ¿no? Y ahí está el cambio radical. Todos los que están, y todos los seres humanos en la Tierra tienen la opción de elegir, ¿ah?, en qué se van a enfocar su atención, ¿no? En en el desafío, en aquello que es una adversidad como una oportunidad, ¿no? O como una fatalidad. Y voy a seguir repitiéndome, ¿no? Y viendo lo malo que hay en esto, voy a decir, ya, acepto esto, ¿no? Y qué oportunidad me presenta esto para saltar. Yo creo que esta conversación busca ser un primer espacio, aporte para generar ese lugar donde no nos vamos a enfocar particularmente en aquello que nos separa, sino todo lo contrario, porque está lleno de espacios y conversaciones y debates y lugares comunes, ¿no? Donde ocurre lo otro, y no nos lleva a nada, que solo nos cierramos. Así que con eso no sé si quieren decir algo antes de terminar. Joaquín Lavín, no te asustes porque estamos pasados de la hora, porque los podcasts no tienen que durar una hora. Teníamos podcasts de La Cosa Nostra que duraban casi 2 y eran muy escuchados, ¿no? sí, Entonces, no, Competíamos, no te, está bien, competíamos. no está te bien. asustes. Yo pensaba que tenían que durar así un tiempo No, No, determinado, nosotros pero no, nada. eso es periodismo 100, periodismo 1, como diría entonces Alberto, que los podcasts. No, eso, en tu época no existían los podcasts cuando tú hacías de no, periodismo. pues, no, pues yo creo que esa es la lógica análoga. ¿Ah? Los espacios en los medios tradicionales tienen duración, ¿ah?, tantos caracteres, pero en el mundo digital nos permite esta libertad absoluta de hacer lo que queramos, Sí. ¿ah? No, Sí, yo sí, solo sí. comentar que en el próximo podcast siempre vamos a tener que hacer algunas excursiones, llamémoslo así, a la contingencia, excursiones. Probablemente la próxima vez sí, vamos a mencionar qué pasó en Argentina, lo que decía aquí Alberto, si ganó Milei, si no ganó Milei, algunas cosas que sean así. Pero el punto de fondo de este podcast es efectivamente saltar el muro y enfocarnos en aquellas cosas en que podemos
podemos llegar a acuerdos, aquellas cosas que ayudan a Chile y que son comunes a todos nosotros. Y entre eso vamos a ir mencionando los temas que tratamos en ese trabajo de tregua y estrategia. Así que el hidrógeno verde, dejémoslo para el próximo. No, sí, Y estoy es, completamente de acuerdo. Creo que tenemos ahí un camino y efectivamente, bueno, está lo de Milei. También podríamos hacer algunas referencias también a lo que pasó en el viaje a China, que probablemente en las próximas semanas vamos a saber más respecto a todo lo que se logró o no se logró en ese camino, que puede tener mucho que ver con esta conversación, porque eso fue obligatoriamente una salida de la caja para la presidencia. O sea, Oye, una anécdota final, ¿ah? además, Una anécdota final, Mirko, dale, dale. dicen que, me tienen que corregir ustedes, pero que a propósito del 18 de octubre, ¿qué significó el 18 de octubre? Que Chu Enlai fue un premier chino que trabajó muy estrechamente con Mao, ¿ah? Y que el año 72 visitó Francia. Entonces le preguntaron a Chu Enlai en Francia qué opinión tenía de la Revolución Francesa. ¿Ah? Y él habría dicho, mira, con una sabiduría muy china, habría dicho, mira, es un hecho demasiado reciente como para tener todavía una opinión definitiva. Lo había escuchado y es muy cierto. Déjame que a propósito de eso, ¿no? Las coyunturas en este mundo convulsionado, ¿no? Te obligan o te proponen siempre eh, tomar una posición muy rápida, ¿no? La explosión o ataque de los misiles ahí en el hospital en Gaza. Entonces, alguien en Twitter decía, oye, realmente no tenemos cómo saber quién fue acá donde estamos, ¿no? Vamos a creerle a quien le queremos creer, ¿no? Los que son todo el mundo islámico está incendiado, indignado y todo, por supuesto, que no van a discutir ni un segundo que el culpable es Israel. Y así al otro lado hay un punto importante de gente que cree que evidentemente es un proyectil fallido y la llegada. Bueno, tenemos la tentación rápida de pronunciarnos de acuerdo a la trinchera donde nos encontramos, pero también tenemos la opción de no hacerlo. Y eso implica que, que estamos nosotros mismos en una posición de neutralidad. O sea, que te puedo decir, oye, pero cuando está ocurriendo algo tan horrible no puedes ser neutral, ¿no? No, al contrario, ¿no? Mira las ganancias, mira lo que pasa cuando eres neutral, ¿no? Si no, pregúntale a los suizos que se saltaron la Segunda Guerra Mundial y no dejó lugar del mundo donde no hubiera conflicto, donde no todos donde tuvieran que alinearse. Y ellos no, ¿no? Mira el nivel de desarrollo que hay en Suiza, mira las oportunidades que tiene la gente en Suiza, porque bueno, allá se va el dinero por esa neutralidad. Ser neutral no siempre es malo. Yo diría que en estos tiempos convulsos es muy bueno. Y eso no implica que no tengamos una posición reflexionada sobre lo que ocurre, pero tener que pronunciarnos obligadamente, ¿no? Si esto es A o Z en cada cosa que va ocurriendo es simplemente poco inteligente. No sé si quieren aportar algo más, si no cerramos, yo solamente iba a aportar Alberto. que para el tema lo vamos a seguir viendo seguro, el tema de esta guerra, porque poco no va a durar. Así que lo que quería aportar simplemente es que el ya citado ministro de Relaciones Exteriores de China en los 70, Zhou Enlai, es el mismo que se reunió con Clodomiro Almeida y que le comentó a propósito cuando le dijo, están yendo demasiado rápido con eso del litro de leche. ¿Ah? Nosotros no nos atreveríamos a tanto. Tenía una visión efectivamente en los tiempos completamente distinta a la que nosotros utilizamos. Un gusto y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, que Chao, estén chao. bien. Gracias.